Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Les saluda su amigo Miguel Ángel Marañón, gerente comercial del grupo Splitel, sus empresas Fibremex y Optronics. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este webinar que se ha titulado Equipos activos para una red de fibra óptica, el cual estará dirigido y será llevado a cabo por nuestro ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez. Varios de ustedes ya lo conocen. A quienes no han tenido la oportunidad de escuchar o de acercarse con Víctor, pues les platico. Víctor es uno de nuestros ingenieros líderes del área de cursos y capacitaciones. Trabaja con nosotros desde hace ya casi 7 años y ha tenido un desarrollo importante dentro de lo que es la marca Optronics, iniciando primero como analista de soporte, después analista en el centro de servicio, ingeniero de marca donde se encargaba prácticamente de la creación de información técnica de nuestros productos, y desde hace unos años se encarga de esta parte de cursos, capacitaciones y webinares. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a Víctor, agradecerte el favor de prestarnos tu tiempo para llevar a cabo este evento. Muchas gracias, Víctor. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días y muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Como lo mencionó Miguel, el día de hoy vamos a hablar sobre los equipos que nosotros vamos a utilizar en una red de fibra óptica. Recuerden que esta presentación se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. No se preocupen, al final de la sesión, en conjunto con algunos otros materiales como la grabación de este seminario y información de interés, se les va a hacer llegar a su correo electrónico. De igual manera, dentro de la presentación dejo mis datos, correo electrónico y mi extensión, por si en alguna ocasión tenemos alguna duda en específico, con todo gusto pueden contactarme y los apoyamos. Como ya es costumbre y para los que ya nos visitan mes con mes, vamos a realizar una dinámica el día de hoy que va con respecto al contenido del mismo seminario. ¿Okay? Esta dinámica consiste en algunas preguntas que van a ir apareciendo a lo largo de la presentación, donde al final a ustedes van a mandar estas preguntas en conjunto con su respuesta a el siguiente correo. El correo a donde vamos a mandar las respuestas va a ser cursos@fibremex.com.mx. Lo repito, cursos@fibremex.com.mx. Y la persona que tenga las respuestas correctas y sea la primera que las haya mandado, adicionalmente de tener arriba del 70% de atención en el seminario, pues va a ser acreedor a un obsequio por parte del grupo y de Optronics como tal. ¿Ok? Muy bien, una vez dicho esto, vamos a dar inicio a esta sesión y quisiera comenzar la sesión de equipos activos con conocer los elementos que conforman un sistema de telecomunicaciones simples. Los 3 elementos que conforman este sistema de telecomunicaciones simples son el transmisor, el receptor y el medio. En este caso, el medio donde vamos a transmitir la información es fibra óptica. Para un sistema de este tipo, esto significa que el transmisor y el receptor estarán operando a frecuencias ópticas que se encuentran dentro de la señal infrarroja localizada en nuestro espectro, en nuestro rango de espectro, ¿ok? En ocasiones, el uso de dispositivos ópticos que combinan las funciones de transmisor y receptor es muy común a ser utilizadas en este tipo de redes. Más adelante lo vamos a ver. Y vamos a comenzar con la parte del transmisor. Para comenzar con el transmisor, debemos de tener en cuenta que dentro de este dispositivo electrónico contiene un elemento que se llama fuente de luz. La fuente de luz es la que, como su nombre lo dice, emite un haz de luz a cierta potencia y a cierta longitud de onda, dependiendo la aplicación para la cual ha sido utilizada. Los transmisores, como mencionaba, son dispositivos electrónicos que nos van a permitir
emitir una señal modulada, la cual la van a convertir en una señal, bueno, va a partir de una señal eléctrica, va a pasar por una señal óptica y la va a insertar en el interior de mi hilo de fibra óptica, especialmente en el núcleo. Las tres principales fuentes de luz que se utilizan son la fuente de luz tipo LED, la fuente de luz tipo BCCL o láser optimizado, también conocido con este nombre, o la fuente de luz tipo láser. Más adelante voy a mencionar otra fuente de luz, pero es como el inter entre el tipo LED y el tipo BCCL. ¿Okay? Pero los principales son estos tres tipos de fuentes de luz. Ahora bien, ¿qué debemos de saber de una fuente de luz? ¿O cómo voy a saber yo si utilizo una fuente de luz LED, si es la adecuada? Bueno, tendremos que saber las características de estas fuentes de luz y que van a definir, por lo tanto, a mi transmisor. Las características que yo debo de considerar son la longitud de onda central. ¿Qué es la longitud de onda central? Bueno, pues cualquier fuente de luz va a emitir un haz luminoso dentro de un rango de longitudes de onda. Los transmisores, utilizan normalmente, emiten, en el centro o cerca de un valor en específico. Aquí lo que debemos de definir que la longitud de onda, viene descrita en nanómetros, donde utilizamos en específico para fibra óptica multimodo longitudes de onda de 850 y 1300 nanómetros, mientras que para la transmisión por medio de fibra óptica monomodo utilizamos 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. Normalmente, sin embargo, para algunas aplicaciones en específico, como redes ópticas pasivas, utilizamos también 1490 nanómetros. Esas son las longitudes de onda que utilizamos para la parte de la transmisión. Muy bien. Otro elemento, otra característica que yo debo de identificar dentro de una fuente de luz o de un transmisor como tal es el ancho espectral. El ancho espectral es la potencia total que emite un transmisor. Esta se distribuye en un rango de longitudes de onda que se distribuyen alrededor de la longitud de onda central. Este rango típicamente se especifica también en nanómetros. Los anchos espectrales varían desde estrechos, como para la fuente de luz láser, que es alrededor de varios nanómetros, o algunos anchos de espectro pues grandes, como los LED, que va desde decenas a cientos de nanómetros, donde para alcanzar una transmisión a larga distancia y altas velocidades, pues lo ideal es tener un ancho de espectro pequeño. El ancho espectral generalmente se va a dar con el rango de longitudes de ondas emitidas con un nivel de intensidad mayor o igual a la mitad del nivel de intensidad pico. Es decir, tenemos que lo óptimo de longitudes de onda de mi ancho espectral es la intensidad media promedio de todo el ancho espectral que emite cada fuente de luz. Donde vamos más adelante, voy a hacer una comparativa entre los diferentes anchos de espectro para cada fuente de luz respectivamente. Otra característica que yo voy a verificar es la potencia promedio. Recordando que la potencia viene descrita en dBms o en miliwatts, haciendo una referencia que si mi potencia viene descrita en dBms, estamos hablando de una magnitud logarítmica, mientras que si estoy hablando de miliwatts, estoy hablando de una magnitud decimal, ¿ok? Para una operación, un manejo en cuanto a los cálculos de la potencia, es más fácil utilizar dBms, ¿ok? Donde la potencia promedio es el nivel medio de salida de potencia de una fuente de luz en específico. La potencia promedio acoplada generalmente se especifica para un particular tamaño de núcleo,
de fibra óptica y apertura numérica. Se mide esta en dBm, como mencionaba, o en miliwatts. Cuanto más potencia lanza un transmisor dentro de una fibra óptica, más potencia es disponible para el presupuesto de atenuación. Es decir, entre más potencia tiene mi fuente de luz, mayor alcance voy a tener. Pero un desajuste de la apertura numérica y el tamaño del núcleo pueden causar un nivel diferente de potencia lanzada a la fibra óptica que la potencia media esperada. Es decir, aquí el problema es que si utilizo una fuente de luz en una fibra óptica que no es en específico para ese tipo de fuente de luz, pues va a haber flujo de fotones dentro del núcleo, pero esa mala acoplación nos va a definir que esos fotones no viajen de manera adecuada, generando la reflexión interna total, que es el principio de funcionamiento de la luz por medio del hilo de fibra óptica. Y por último, la frecuencia de modulación. La frecuencia de modulación es la velocidad a la que cambia la transmisión en intensidad. El transmisor está modulado por una serie de bits que actúa la fuente de luz en encendido y apagado. Es decir, si mi frecuencia de modulación es de 0 Hz, quiere decir que estoy mandando un pulso continuo. Entre más velocidad de encendido y apagado tenga mi fuente de luz, indica que yo tengo una frecuencia de modulación mucho más alta. Entre más frecuencia de modulación, pues voy a mandar más pulsos, más cantidad de bits en cada encendido y apagado de la fuente de luz. Muy bien, entonces, recapitulando, las características que influencian la selección de un transmisor óptico son la potencia promedio, frecuencia de modulación, ancho espectral y longitud de onda central. Comenzamos con nuestra primera pregunta. Menciona 3 tipos de fuentes de luz utilizadas en los transmisores ópticos. Continuamos. Ahora bien, vamos a ver esta tabla comparativa con respecto a todas las fuentes de luz, donde en esta tabla estamos incluyendo a la fuente de luz tipo LED, al láser de longitud de onda corta, al BSC o láser optimizado y al láser como tal. En cuanto a costo, el LED, el láser de longitud de onda corta y el BSC tienen un costo pues relativamente bajo, mientras que el láser, por las características, las propiedades químicas del material con el que está fabricado, pues se convierte en una fuente de luz costosa. El tipo de fibra que aplican a cada uno de ellos es, para una fuente de luz tipo LED, vamos a utilizarlo en enlaces con fibra multimodo. Para los láseres de longitud de onda corta y el BSC también son aplicables para fibra óptica multimodo, pero para multimodo de banda ancha, o lo que algunos conocemos como OM3 y OM4, son el BSC la fuente de luz que predomina, mientras que para los enlaces pues ya un poco longevos que ya tienen bastante tiempo en su instalación, utilizan el tipo LED aplicable regularmente para fibra óptica multimodo OM1 y OM2. Mientras que para los enlaces de alcance mayor o para enlaces largos, tenemos que utilizar fibra óptica monomodo, y la fuente de luz ideal para este tipo de enlaces es el láser. La longitud de onda central para cada uno de ellos es, para el LED, 850 nanómetros y 1300 nanómetros. Para el láser de longitud de onda corta, 780 nanómetros. Para el BSC, 850 nanómetros. Y para el láser, 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. Si bien anteriormente estaba hablando de que para fibra óptica multimodo
eran las longitudes de operación 850, 1300 y para monomodo 1310 y 1550. Recuerden que la longitud de onda central, como su nombre lo dice, de ahí parte. Va a depender si utilizo a la izquierda o a la derecha más longitudes de onda, pues dependiendo del ancho espectral de cada fuente de luz, que es la siguiente característica, donde para las fuentes de luz LED tengo un ancho espectral de 30 a 60 nanómetros y para 1300 más de 150 nanómetros, por lo que aquí podría definir que un tipo LED, su transmisión óptima pues radica en 850 nanómetros versus 1300 nanómetros. Para los láser de longitud de onda corta tenemos 4 nanómetros como ancho espectral, pues un ancho espectral muy reducido, por lo tanto sería más eficiente su transmisión versus el LED. Para el BSCL tengo un ancho espectral de 1 a 6 nanómetros como ancho espectral. Por lo tanto, pues como mencionaba, para la transmisión de altas velocidades, de un ancho de banda mucho mayor, pues es más eficiente en comparación con sus dos antecesores. Mientras que para el tipo láser también está entre 1 a 6 nanómetros su ancho espectral, solamente que recuerden que el láser tiene mucho más potencia que el BSC. La frecuencia de modulación para el tipo LED está por debajo de los 200 MHz. Para los láser de longitud de onda corta pueden exceder el 1 GHz y para el BSC pueden exceder los 10 GHz. Para velocidades de transmisión altas, como las que utilizamos en data center, bueno, pues necesitamos 10 GHz, 40 GHz, 100 GHz, ¿ok? Aplicable a fibra multimodo OM3 y OM4. Mientras que el láser, el diodo láser puede exceder hasta los 10 GHz. Estamos hablando que este tipo de fuentes de luz se utiliza para la transmisión de hasta 400 GHz y cada día pues va avanzando los requerimientos en cuanto a velocidad. Hoy en día no hemos llevado a límite el medio físico, que en este caso es la fibra óptica, sino que los diseñadores de fuentes de luz trabajan en fabricar una fuente de luz lo suficientemente potente para llevar al límite al medio físico. Todavía estamos en un terreno desconocido en esta parte que nos va a tomar muchos años en llevar al límite a este medio físico. La potencia de salida promedio, tenemos que el tipo LED tiene una potencia de salida de menos 10 a menos 30 dBm. El láser de longitud de onda corta de 1 a menos 8 dBm, BSC de menos 1 a menos 8 dBm y el láser de 4 a menos 9 dBm, donde como podemos ver, pues el predominante en cuanto a potencia, pues sigue siendo el láser, el diodo láser. Perfecto, ahora vamos con la parte de los receptores. Nos dice la lámina que los receptores se seleccionan para que coincidan con el transmisor y la fibra óptica. Casi todos los tipos de receptores de fibra óptica van a incorporar un fotodetector, para poder convertir la señal óptica de entrada en una señal eléctrica. Ok, entonces, ¿a qué se refiere con seleccionar para que coincidan? Pues el receptor debe de trabajar a la misma longitud de onda que está transmitiendo el transmisor, valga la repetición de la palabra. Y ambos, transmisor como receptor, deben de compartir o coincidir con el tipo de fibra óptica. Al igual que los transmisores, los receptores tienen algunas características que debemos de tomar en cuenta, como lo es la sensibilidad. La sensibilidad de un receptor nos va a especificar el mínimo de potencia para que éste pueda funcionar. La mínima potencia que necesita para funcionar. Si la potencia es muy poca en el detector, el resultado puede ser una señal detectada con altos niveles de errores o relativamente no detectar absolutamente nada. Esta característica viene especificada en nuestra ficha técnica del receptor. El BER, Bit Error Rate,
Un VER es la fracción de error que se permite que ocurra entre un transmisor y un receptor. Un VER de 10 a la menos 9 significa un bit de error por cada 1.000 millones de bits enviados. Es decir, yo espero que esta especificación sea alta, es decir, menor cantidad de errores para que yo tenga un receptor eficiente. Si se recibe mucha potencia óptica, el detector puede tener los siguientes problemas. Un VER mayor a lo que va a aceptar el receptor y un posible daño. Así que ni poca potencia ni tampoco demasiada potencia es bueno para el receptor. Aquí se preguntarán, ok, entonces, ¿en qué rango debería de estar trabajando? Eso lo vamos a definir calculando el presupuesto de potencia y la ganancia del sistema más adelante. Por lo que yo espero en un VER como especificación de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10 es un receptor o un VER con buenas condiciones, un bajo nivel de errores. Incluso de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10 vamos a considerar como un rango de error aceptable para un desempeño aceptable. Rango dinámico. El rango dinámico es la potencia que un receptor puede procesar a un específico VER. Este va a estar determinado por la diferencia de la potencia de entrada y la potencia de salida del transmisor y la potencia de recepción o sensibilidad del receptor. ¿Ok? Esas son las tres características que yo debo de verificar en mi receptor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características a considerar en una fuente de luz? Continuamos. Ahora bien, vamos a hablar ya de los equipos activos. Si bien recordábamos en la parte del transmisor, dice, algunos equipos que combinan la función de transmisor y receptor son los que usualmente se utilizan en las redes ópticas. Y sí, es verdad, pero vamos a ver la definición de un equipo activo. El equipo activo es un elemento electrónico que nos permite recibir señales de datos de un medio, en este caso fibra óptica, convertirlas y en algunos casos transmitirla a otro medio diferente. Los equipos activos se encuentran casi en cualquier lugar de mi red, ya sea en una comunicación punto a punto, en una parte de la distribución interna de mi red, si lo llevamos a espacios de telecomunicaciones en específico, bueno, pues tenemos en el cuarto de equipos o site principal nuestro switch principal. En los cuartos de telecomunicaciones tenemos puntos de distribución, etcétera, ¿ok? Esto en una aplicación de cableado estructurado, fibra o cobre, o también denominado planta interna. Sin embargo, para aplicaciones en específico como redes ópticas pasivas, también tenemos equipos activos que intervienen. Nada más que aquí solamente los tenemos en el inicio y en el final, junto con el usuario. Ahora bien, ¿cómo elijo mi equipo activo? Bueno, el equipo activo lo vamos a elegir dependiendo de las siguientes características. Una de ellas, el tipo de fibra óptica que voy a utilizar. Yo siempre recomiendo que la selección, más bien en el diseño de una red, yo debo de empezar con hacer la distribución de diseñar la parte pasiva. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que requiere la parte pasiva es las características técnicas que debe de tener mi equipo activo. No al revés. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al revés, pues yo tendría que adaptarme a lo que ya existe como equipo activo y muchas veces es lo que nos podría traer problemas, ya sea que no tenga que no alcance la sensibilidad de mi receptor o que llegue a saturar
el receptor, o incluso que exista un desacoplamiento de la fuente de luz porque no es compatible o no es lo más óptimo para el tipo de fibra óptica que estoy utilizando. Y si bien muchos también nos debemos de preguntar, ¿cómo elijo el tipo de fibra óptica? Bueno, el tipo de fibra óptica va a ir con base a la distancia o al alcance de mi enlace y al ancho de banda o velocidad de transmisión que yo necesito. Esta tablita es muy útil y quisiera que la tomen en cuenta, que nos indica a qué velocidad de transmisión quiero transmitir y qué fibra óptica me va a hacer funcional y a qué alcance. Por ejemplo, una fuente de luz, ya sea LED, láser de onda corta o BSL, son aplicables para un enlace multimodo. Los enlaces multimodos no deben de exceder los 2 kilómetros de alcance. ¿Por qué? Porque las fuentes de luz no son lo suficientemente potentes. Por lo tanto, si yo quiero transmitir a una velocidad de transmisión, valga la repetición de la palabra, pues normal, vamos a llamarla normal o la más baja, que es 10 sobre 100 megabits por segundo, pues yo voy a tener un alcance de hasta 2 kilómetros para la fibra multimodo OM1, OM2, OM3 e incluso para OM5. ¿Ok? Pero a esa velocidad de transmisión baja, vamos a llamarla de esta manera. Entre más velocidad de transmisión requiero, el alcance se va reduciendo proporcionalmente. Como lo vemos, para transmitir a 1 gigabit por segundo, la fibra multimodo OM1 se queda a 275 metros como máximo, 550 metros para OM3, 1 kilómetro para OM2 550, 1 kilómetro para OM3 y 1.1 kilómetro para OM4. Para velocidades ya más grandes de 10 gigabits por segundo, OM1 y OM2 ya se quedan cortas, 33 y 85 metros respectivamente. Mientras que OM3 y OM4 pues ya tenemos un alcance pues relativamente mayor, 300 y 400 metros respectivamente. Este tipo de fibra óptica OM3 y OM4 lo utilizamos en aplicaciones de alta velocidad como data center, pero pues un data center no tiene proporciones en cuanto a tamaño tan grandes. Por lo tanto, ya para velocidades de transmisión de 40 o 100 gigabits por segundo, OM1 y OM2 van a quedar fuera, no van a ser suficientes, no me van a dar el ancho que yo necesito. Incluso para la nueva actualización del estándar de ANSI TIA 568.3- que pasa de la revisión D a la versión E, pues ya no nos propone utilizar OM1 y OM2, solamente los nombra como antecesores de la fibra óptica. Entonces, ellos ya nos van a recomendar utilizar OM3 hacia arriba, OM3, OM4 o en algunos casos OM5. ¿Ok? Mientras que para la fibra óptica monomodo, como lo mencionaba anteriormente, pues no hemos llevado al límite este medio físico, pero pues tenemos alcances de hasta 40 kilómetros transmitiendo a 10 gigabits por segundo o a 100 gigabits por segundo de hasta 10 kilómetros. Ya de ahí tenemos que hacer una regeneración de señal para alcanzar otros 40 o otros 10 kilómetros dependiendo de la velocidad de transmisión que yo estoy ocupando. ¿Ok? Entonces, si podemos ver, ok, me van a decir, Víctor, pero si monomodo no le hemos llevado al límite y es lo mejor, la fuente de luz que utiliza es mucho más potente, ¿por qué seguir utilizando multimodo? Ah, ok, si recordamos la tabla comparativa anteriormente, las fuentes de luz tipo láser son costosas. Para una instalación Enterprise, una instalación de planta interna, una instalación pequeña en cuanto a dimensiones, no en cuanto a nodos, sino en cuanto a dimensiones, pues tal vez yo no requiero una fuente de luz tan potente. Tal vez yo no requiero una fibra óptica monomodo, sino con una fibra óptica multimodo y una fuente de luz relativamente económica, voy a poder alcanzar las velocidades de transmisión que yo requiero. Estaba poniendo el ejemplo de los data centers, ¿okay? Ahí no utilizan
regularmente monomodo, sino siguen con multimodo entre UM3 y UM4. ¿Por qué? Porque les es suficiente. Bueno, entonces, para las instalaciones pequeñas de empresas, etcétera, bueno, también nos es suficiente este tipo de fibra óptica y fuentes de luz respectivamente. Entonces, como vean, cómo van, este tipo de selección va con respecto a las necesidades que tiene mi instalación o que tiene mi enlace. Ahora bien, ya tengo identificado qué fuentes de luz y qué tipo de fibra óptica aplican respectivamente. Ahora vamos un poco a la parte de las especificaciones. En este mismo rango de cómo elijo el equipo activo, necesito verificar la ganancia del sistema. ¿Qué es la ganancia del sistema? Bueno, la ganancia del sistema es conocer la atenuación máxima que puede resistir mi transmisor y mi receptor pasando por un medio físico, que en este caso es la fibra óptica. ¿Para qué? Para que la potencia que sale del transmisor entre al medio y a la salida de mi enlace al receptor le llegue potencia suficiente para poder funcionar. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, yo necesito saber las especificaciones de mi transmisor y de mi receptor. Por ejemplo, aquí tenemos un convertidor de medios que más adelante vamos a hablar específico de este equipo activo. Y del otro lado tengo un convertidor de medios donde de mi transmisor va a salir una potencia de entre 3.5 dBm a 7 dBm. Va a estar trabajando entre este rango. No quiere decir que yo le pueda aumentar o le que pueda reducir, sino que va a estar trabajando en este rango. Por lo tanto, yo tendría que considerar qué pasa cuando trabaje a su rango mínimo, que es 3.5 dBm, y qué pasa cuando trabaja a sus 7 dBm, que es la potencia máxima. Del lado del receptor tengo potencia de recepción, que es la sensibilidad, lo mínimo que necesita para funcionar mi receptor, que en este caso son menos 27 dBm. Pero recuerden que tampoco no es bueno que le llegue mucha potencia a mi receptor porque podría dañarse. Es por tal que yo necesito saber cuál es la potencia de saturación o sobrecarga. En este caso son menos 8 dBm. Haciendo la analogía que aquí tengo en la sobrecarga una potencia mucho mayor que la sensibilidad. Sin embargo, acá en la parte del cálculo de la ganancia del sistema, se nos indica que debemos de considerar márgenes de penalidad. Estos márgenes de penalidad de potencia son con respecto a la operación del receptor y el transmisor, los cambios en la potencia media de estos dos, del receptor y el transmisor, y las variaciones de temperatura. Adicionalmente, de los márgenes de operación. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Que pues yo debo de considerar que tal vez esa red va a tener mantenimientos, va a tener cortes donde yo debo de unir, ya sea el método que ocupe, empalmes por fusión, empalmes mecánicos, acoplaciones, etcétera. Todo esto me va a generar una atenuación mayor que va a afectar a el valor de la sensibilidad que le va a llegar al receptor. Entonces, yo en el diseño tengo que considerarlos previamente, no hasta el final, porque si no ahí voy a llegar al punto de que mi transmisor no sea lo suficientemente potente para atravesar toda esa atenuación que se va a encontrar en mi enlace pasivo. Por lo que se recomienda que se considera esta penalidad de potencia dependiendo de la fuente de luz. Para fuentes de luz tipo LED, alrededor de 2 dB como penalidad de potencia y para láseres alrededor de 3 dB de penalidad de potencia. ¿Okay? En algunos textos nos hace mención que incluso por cada empalme, por cada acoplación, que al menos yo debo de dejar un par de empalmes, un par de acoplaciones como penalidad de potencia. A mi perspectiva no lo es tan recomendable
o no es necesario, vaya. ¿Por qué? Porque si yo estoy diseñando mi red pasiva, que más adelante lo vamos a ver, considero los valores máximos de todos estos elementos que pueden generar o que generan atenuación en el enlace pasivo. Entonces ya ahí estoy teniendo yo el colchón para posibles mantenimientos. Ahorita lo vamos a visualizar de mejor manera. Ok, entonces recapitulando, para la ganancia del sistema tengo mis características técnicas de los equipos, que son potencia de transmisión y del otro lado potencia de recepción y sobrecarga. ¿Cómo llego a saber la atenuación que me van a aguantar estos equipos? Pues vamos a hacer uso de la fórmula de la atenuación, donde tenemos que atenuación es igual a potencia de entrada menos potencia de salida. Vamos a este esquema, donde aquí tengo mi fibra óptica que va a fungir como mi enlace o mi sistema pasivo. Es decir, lo que sale del transmisor, ¿a dónde entra? Pues a mi sistema pasivo. Por lo tanto, la potencia de entrada al sistema se va a convertir ¿en quién? En la potencia del transmisor. Menos potencia de salida. Entonces, lo que sale de mi sistema pasivo, ¿a dónde entra? Pues al receptor. En este caso, se va a convertir en potencia de salida. Que vamos a tomar un valor en cierto momento y otro valor en cierto momento, sí, para saber cuál es la potencia, perdón, la atenuación mínima y la atenuación máxima que me van a aguantar estos equipos. Mínima para que al menos le lleguen menos 27 dBm al receptor y máxima atenuación para que no le lleguen más de menos 8 dBm y se sature mi receptor. Espero no confundirlos con esta parte de la potencia de salida del receptor se convierte en potencia de entrada y la potencia de salida se convierte en potencia de entrada o cosas de ese tipo, ¿ok? Pero yo quiero que visualicen este esquema que es el que nos va a ayudar. Potencia de entrada va a indicar a lo que sale del transmisor, potencia de salida va a indicar a lo que le va a llegar al receptor, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, tomando en cuenta todavía estas características que mencionaba hace un momento, bueno, tenemos que para calcular la atenuación máxima que van a aguantar mis equipos activos, como potencia de entrada, primero voy a ocupar la potencia de transmisión, pero cuando ésta esté en su mínima capacidad. ¿Por qué? Si yo ocupo cuando esté en su máxima capacidad, ¿qué pasa cuando la potencia baja? Bueno, pues ya mi sistema, mi red, tal vez ya no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, yo voy a utilizar la potencia mínima del transmisor como potencia de entrada, que en este caso es 3.5 dBm. ¿Y por qué utilizo la mínima? Porque ese rango de 3.5 a 7 dBm, como mencionaba hace un momento, no lo voy a modificar yo, ni el equipo me va a estar avisando, ya voy a cambiar a 3.5, ahora voy a cambiar a 7. No, varía indiferentemente. Entonces, para calcular la atenuación máxima que van a aguantar mis equipos activos, voy a utilizar 3.5 dBm como potencia de entrada, menos como potencia de salida, voy a calcular cuál es la atenuación para que le llegue al menos 27 dBm a mi receptor. Entonces, como potencia de salida, voy a ocupar la sensibilidad del receptor. Entonces tengo 3.5 dBm menos por menos más 27 dBm. Es decir, estos equipos activos me aguantan una atenuación máxima de hasta 30.5 dB. Si yo excedo los 30.5 dB, no le van a llegar menos 27 dBm a mi receptor. ¿Ok?
pero recuerden que debemos en la ganancia del sistema considerar la penalidad de potencia, que en este caso, si consideramos que es un tipo láser, recuerden que son 3 dB de penalidad de potencia. De mi ganancia del sistema le resto los 3 dB de penalidad de potencia, entonces tengo que estos equipos activos me van a aguantar una atenuación máxima de 27.5 dB. Bien. Ahora vamos con la atenuación mínima que necesita mi sistema para que no se sature. En este caso, como potencia de entrada, voy a ocupar la potencia máxima del transmisor. Porque ¿cuándo se puede saturar el receptor? Pues cuando el transmisor esté al 100. En este caso son 7 dBm. Y como potencia de salida voy a ocupar la potencia de sobrecarga o saturación, que si le llegan más de menos 8 dBm, pues ahí se va a saturar. Por lo tanto, yo espero que le lleguen menos de menos 8 dBm. Menos por menos más, entonces tengo 7 dBm más 8 dBm, por lo que me da 15 dB como atenuación mínima. Por lo tanto, yo tengo que este sistema, ya incluyendo la penalidad de potencia, debe de estar la atenuación, me va a aguantar la atenuación de 27.5 dB a 15 dB. Es decir, toda mi distribución entre tramos de fibra, empalmes, acoplaciones, etcétera, no debe de ser menor a 15 dB para que el receptor no se sature, ni mayor a menos 27.5 dB para que mi receptor funcione. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ya tengo cuánto es lo que nos aguanta mis equipos activos. Otra cosa que yo debo de considerar para saber si estoy eligiendo los correctos equipos activos es el presupuesto de pérdida óptica, ¿sí? El presupuesto de pérdida óptica es la atenuación que va a generar todos los elementos que intervienen en mi red. Elementos que van desde la longitud del cable, dependiendo del tipo de fibra óptica, de empalmes, de acoplaciones, de conectores. Por lo tanto, saber los valores máximos permisibles, ya sea que nos definen los estándares o que nos define el fabricante, es de suma relevancia para poder calcular este presupuesto de atenuación o presupuesto de pérdida óptica. ¿Dónde? Basado en lo que nos dice TIA 568.3-D, también lo que nos dice ISO IEC 11801 y también lo que nos dice el TDMM de VIXI, nos dice que la fibra óptica multimodo OM1 tiene una atenuación por kilómetro de 3.5 dB a 850. Si yo quiero transmitir a 1300 nanómetros, bueno, pues en este caso tengo una atenuación de 1.5 dB por kilómetro. Para OM2 a 850 tengo un coeficiente de atenuación o atenuación por kilómetro de 3.5 dB a 850 y 1300 nanómetros 1.5 dB por kilómetro. Ya para la fibra óptica que nos menciona en la nueva revisión OM3 y OM4, pues tengo un coeficiente de atenuación de 3 dB a 850 nanómetros. Para la fibra óptica monomodo, ellos nos los clasifican como tipo de cable. Si la fibra óptica, si el tipo de cable es interior y tiene fibra óptica monomodo, bueno, pues tenemos un coeficiente de atenuación de 1 dB por kilómetro a 1310 y a 1550. Si es para planta externa o es un cable exterior,
el coeficiente de atenuación no debe de exceder el 0.4 dB por kilómetro. Estos son los elementos, los valores máximos, ¿ok? Por lo tanto, ningún fabricante debe de estar por encima de lo que nos dicen los estándares, siempre por debajo, ¿ok? Si alguna fibra, algún cable que compren está por encima de esto, les lamento decirles que es un cable de mala calidad, una fibra de mala calidad. Todos debemos de estar por debajo de estos parámetros. Ahora bien, este coeficiente de atenuación lo voy a multiplicar por la longitud de mi enlace para saber cuál es la atenuación de mi cable. Pero mencionamos que en una red óptica, pues no solamente interviene el puro cable. Hay algunos elementos como los empalmes, que también TIA 568.3- de ISO-IEC 11801 y el TDMM de VIXI nos dice que la atenuación máxima por empalme no debe de exceder el 0.30 dB por cada empalme. La atenuación máxima por acoplación no debe de exceder el 0.75 dB. En algunos textos, en lugar de acoplación viene conjunto de conectores, pero es prácticamente lo mismo. Y un conector solito, que no es lo mismo que una acoplación. La acoplación es la unión de dos conectores. Un conector solito, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues al inicio y al final de mi enlace. ¿Por qué? Porque tal vez yo solo me dedico a la instalación de la parte pasiva. Por lo tanto, yo necesito garantizar que de aquí a acá debe de tener los parámetros de atenuación aceptables. ¿Ok? Ya posteriormente, dependiendo de la atenuación que tenga, pues voy a validar si las características técnicas de mis equipos son compatibles con mi presupuesto de atenuación. Continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las características a considerar de un receptor? Continuamos. Vamos a entrar un poquito a la especificación de los diferentes equipos activos y uno de ellos es el convertidor de medios. El convertidor de medios, como su nombre lo dice, nos permite convertir de un medio físico, un medio como la fibra óptica, a otro medio completamente diferente como lo es el par trenzado. Por lo que yo necesito saber las características de estos elementos que van directamente proporcional con las características de mi enlace. Donde en una comunicación tradicional utilizamos dos hilos de fibra para transmitir, un hilo para mandar la información y un hilo para recibir la información. Y es el caso de los convertidores de medios, en la mayoría, ¿ok? En algunos casos utilizan un solo hilo de fibra, pero lo más convencional, lo vamos a llamarlo de las redes tradicionales, utilizan dos hilos de fibra, donde yo necesito saber la configuración del medio óptico, es decir, del conector. En este caso, el que tengo como ejemplo es un acoplador para conector SC, para el conector cuadrado, ¿ok? En su versión dúplex. Tipo de fibra óptica, bueno, dependiendo las características de mi enlace, este puede ser monomodo o multimodo. Si es monomodo, va a trabajar a una sola longitud de onda, ya sea 1310 nanómetros o 1550 nanómetros. Si es monomodo, va a trabajar también solamente a una longitud de onda, 850 nanómetros o 1300 nanómetros. El alcance. Ya hoy en día los fabricantes de convertidor de medios nos dan un alcance para cada equipo activo, que va directamente proporcional al tipo de fibra óptica, a la longitud de onda y a la potencia, ¿sale? A la potencia que sale del transmisor. Pero si bien el fabricante nos especifica qué rango máximo puede alcanzar, hay que tener cuidado en el rango mínimo donde lo puedo utilizar. ¿Para qué?
para que mi receptor en el otro extremo no se sature. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues realizando la ganancia del sistema que vimos anteriormente. Y posteriormente, ¿a qué tipo de par trenzado requiero convertirlo? ¿A uno que trabaje a 100 megabits por segundo o fase Ethernet, o a uno que trabaje a 100, 1000 megabits por segundo, que es a gigabit Ethernet? Bueno, pues eso va a depender a qué es a lo que yo lo quiero conectar, donde podemos tener las siguientes configuraciones. Tenemos convertidor de medios en el punto A, convertidor de medios en el punto B, donde vemos que el transmisor siempre se conecta con el receptor y del otro extremo transmisor con receptor. Aquí lo convierto a una interfaz de cobre y lo conecto a un switch, ¿vale? Bueno, pues las características de este puerto de cobre van a depender de las características del switch. O si ya no necesito un switch, sino ya voy a tener conectado mis convertidores de medios a un periférico. Regularmente esto lo hacen para en temas de control de equipos, etcétera. Bueno, pues tengo convertidor de medios en el punto A, convertidor de medios en el punto B, y por medio de un patchcord lo conecto directamente a mi periférico. También las características del puerto de cobre deben de coincidir con las características del equipo del periférico al cual yo lo quiero conectar. Otro elemento que también forma parte de la familia de los equipos activos son los transceptores o transceivers ópticos. Algunos los han generalizado como GBICs o mini GBICs, pero su nombre es módulo óptico o transceiver o transceptor óptico, los cuales hacen la misma dinámica, convierten de una señal eléctrica a una señal, perdón, de una señal óptica a una señal eléctrica. Por lo que yo debo de considerar las siguientes características: el tipo de fibra óptica, monomodo o multimodo, la longitud de onda a la cual quiero transmitir. Nuevamente, monomodo 1310, 1550 nanómetros o 1550. Multimodo 850 nanómetros o 1300 nanómetros. El alcance que va con respecto al tipo de fibra óptica, recordando que enlaces menores a 2 kilómetros es fibra multimodo, para enlaces mayores a 2 kilómetros, fibra monomodo. El módulo que yo requiero dependiendo la velocidad a la que quiero transmita. Si es un módulo que transmite a 1 gigabit por segundo, es un módulo SFP. O en este caso, si es un mini GBIC. Si es un módulo que quiero que trabaje a 10 giga, a 10 gigabits por segundo, pues este es un módulo SFP+. Eso es lo más convencional, en transmisión tradicional, utilizando 2 hilos de fibra. Módulos ópticos que utilizan equipos multifibra son los QSFP, que son 4 enlaces de 1 gigabits por segundo, o los QSFP+, que son 4 enlaces de 10 gigabits por segundo. Estos regularmente los utilizamos en configuración de conector MPO o conector multifibra, donde también podemos tener las siguientes combinaciones, que son switch con slot para puerto óptico. Recordando, dependiendo las características del switch, deben de ser las características de mi transceiver. Medio físico, que es la fibra óptica, en el punto B, transceiver, y va a estar insertado en el slot de mi switch. Mismas características. O tenemos convertidores de medios que tienen el slot para que yo pueda colocarle un transceiver, y el transceiver es quien le da todas sus características en cuanto al medio óptico. Y ya posteriormente comunico el convertidor de medios por medio de cobre a mi switch. Ambas configuraciones son lo más común. Otros equipos activos que, si bien hoy en día ya han tenido este auge en las redes ópticas, pues son la OLT, que la OLT simplemente tiene los slots para los módulos físicos. Este tipo de aplicaciones son utilizadas en las redes ópticas pasivas, donde esta OLT
tiene slots para que yo le pueda colocar módulos SFP o SFP+. Y los módulos de salida para la red interna, estos se convierten en módulos PON, que son similares a los módulos ópticos convencionales, pero estos son en su versión simplex. ¿Por qué? Porque a diferencia de los transceptores normales, este utiliza un solo hilo para transmitir. ¿Cómo lo hace? Con diferentes longitudes de onda. Las redes ópticas pasivas regularmente utilizan longitudes de onda de 1310 nanómetros, 1490 nanómetros y 1550 nanómetros. Siguiente pregunta. Mencione 3 ejemplos de equipos activos. Continuamos. Ahora bien, si la limpieza en los elementos pasivos como los conectores es de suma importancia, bueno, pues estos conectores también se acoplan con los puertos de mis equipos activos, llámese convertidor de medios, llámese transceiver, llámese módulo PON, ¿ok? Por lo tanto, si yo llevo suciedad en mi conector, esa suciedad se va a impregnar ya sea en el transmisor o el receptor de mi equipo activo y esto va a hacer deficiente la comunicación, ¿ok? Recordando que la suciedad es el factor de hasta el 80% de las fallas en una red óptica, pues debemos de tener el mismo cuidado. Pero ahora nos preguntaremos, ¿cómo realizo limpieza a mi puerto transmisor, a mi puerto receptor? Bueno, pues el transmisor como tal sí tiene una férula. El transmisor es el que tiene una férula. El subensamble óptico del transmisor lo voy a limpiar con un limpiador de férula tipo pluma, retirándole el capuchón. Es como si yo limpiara un conector a través de un acoplador. Recordando que tenemos limpiadores con férulas de 1.25 y férulas de 2.5 milímetros. Por lo tanto, para módulos como los transceivers, que son para configuración LC, voy a ocupar un limpiador para férulas de 1.25 milímetros. Para convertidores de medios en configuración SC, FC, ST o los módulos PON, voy a utilizar limpiadores para férulas de 2.5 milímetros. Mientras que en el receptor no tenemos férulas, solo tenemos un lente, un fotodetector. En el subensamble del receptor óptico puede tener estas dos configuraciones, el tipo 1 o el 2. Se dan cuenta, en ambos casos pues no hay férula, simplemente un lente. Ese lente lo voy a limpiar con un hisopo libre de pelusa. También tenemos hisopos para férulas de 1.25 milímetros, para férulas de 2.5 milímetros. Todo esto en seco, recomendablemente. Última pregunta. ¿Qué elemento puedo emplear para realizar la limpieza de mi transmisor y mi receptor? Continuamos. Bueno, y con esto damos fin a la parte de cómo elijo mi equipo activo adecuado para mi red óptica. En este momento vamos a abrir la sesión de preguntas que nos hayan llegado al chat, sin antes recordarles que también estamos al pendiente de ustedes en nuestro apartado de consultécnico en la página de Fibremex, donde ustedes pueden colocar su duda y algunos de nuestros expertos van a contestar a la brevedad posible, ¿ok? En este momento también pueden empezar a mandar las respuestas de todas las preguntas al correo curso@fibremex.com.mx. Iniciamos con la sesión de preguntas. Miguel, no sé si nos apoyas. Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Te agradezco, la verdad, el tema bastante interesante, hasta para un servidor. Estoy por aquí tomando algunas notas que me sirvieron para actualizarme.
Pues arrancamos con algunas preguntas de nuestros amigos que están conectados el día de hoy. David Sandoval por aquí nos dice que cuál es la máxima distancia que puedo llegar con un transceiver X. Entre paréntesis nos dice la máxima potencia disponible en el mercado, Víctor. ¿Cuál sería la máxima potencia que podemos encontrar en el mercado? Ok, como lo habíamos mencionado en la tablita de comparativa, dependiendo la fuente de luz, esto va a depender también para qué tipo de fibra es ese transceiver. Como tal, no tenemos una distancia general. Lo que más hemos utilizado en transceiver son 10, 40 kilómetros en fibra óptica monomodo, pero eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, va a depender de la atenuación que yo tenga, que esos 40 a 10 kilómetros del transceiver sean reales o sean subjetivos. ¿Okay? Entonces, si bien, como mencionaba, los fabricantes ya especifican la longitud o el alcance de dichos equipos, llámese transceiver, convertidor de medios, es meramente representativo. Todo va a depender en qué atenuación tengo y eso lo podríamos definir con el cálculo de la ganancia del sistema versus el presupuesto óptico de mi red. Esto es muy, muy personalizable. Perfecto, Vic. Muchas gracias. Por aquí creo que nuestro amigo David Sandoval se anticipó también a parte de tu respuesta y nos pregunta que cuál es la fuente de luz más estable o eficiente. Pues bueno, creo que ya les diste por aquí un panorama. ¿Y de qué depende que se seleccione una fuente de luz entre una u otra? Ok, ¿de qué depende? Del tipo de fibra óptica que voy a utilizar. Pero si aquí bien hablamos de los diferentes tipos de fuentes de luz, si se dan cuenta, cuando nosotros adquirimos un equipo activo, no decimos, dame un equipo activo o un transceiver con una fuente de luz tipo LED o un convertidor de medios con tipo BCCL. Realmente no lo hacemos. Esto ya viene desde fábrica y vienen especificados todos los fabricantes que para una fibra OM1 o M2 pues utilizan un tipo LED. Algunos incluso fabricantes llegan a utilizar fuentes de luz más optimizadas como el BCCL para toda la gama de multimodo. ¿Para qué? Pues para poder ofertar un desempeño mucho más aceptable comparado con su competencia. Pero realmente no se preocupen, mientras ustedes especifiquen para qué tipo de fibra óptica es y vean las características de potencia, con eso van a poder definir si va a funcionar o si son aptos para su enlace o no lo son. Perfecto, Vic. Muchas gracias por tu respuesta. Nuestro amigo Otón Santiago Broca nos pregunta que de dónde obtenemos la penalidad. La penalidad de potencia, como mencioné, va a depender. ¿A dónde la obtenemos? Quiero suponer que de dónde yo veo cuál es la penalidad. En las especificaciones de nuestros equipos activos, en la parte del transmisor, nos dice la penalidad. Nos puede incluir penalidad de potencia desde la parte de temperatura o de la penalidad de potencia con respecto al rango de error. En las especificaciones de nuestros equipos activos deben de venir. Si no vienen, hay que solicitarlas al fabricante. Es una característica que se debe de tomar en cuenta. Si bien no la tengo, como mencionaba, hay que poner 3 dB de penalidad de potencia, es más que suficiente. Muy bien, Vic. Por aquí nuestro amigo Henry Torres nos pregunta que si además el video ha sido grabado y lo podemos ver nuevamente en el sitio web o en el canal de YouTube. Efectivamente. Sí, adelante, Víctor, adelante. Sí, bueno, aprovechaba para indicarles que sí, en efecto, esta transmisión es grabada, además la presentación se la hacemos llegar, posteriormente la pueden visualizar en nuestro canal de YouTube, adicional a los otros seminarios que hemos dado desde el año pasado, y si no fuera poco, en nuestra página de Fibremex, en el apartado
de información técnica también se encuentra la grabación de estas sesiones. Perfecto. Por aquí nuestro amigo Germán Godínez dice, ¿con qué dispositivo mido la atenuación en empalme o conectores? Fue tema de otro seminario, pero igual si nos ayudas con la respuesta, Víctor. Oh, claro. Sí, claro. Bueno, voy a medir la atenuación de todos los elementos, atenuación, cable, empalmes, acoplaciones, e incluso algo que no tenemos muy claro, que es la reflectancia. Es un factor que nos afecta mucho en el desempeño de mi enlace. Bueno, esto lo voy a poder medir de una manera mucho más precisa o más fácil, más bien. Con una medición de segundo nivel utilizando un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, un OTDR, ¿sí? Esa es una medición descrita por el estándar ANSI A526 como de nivel 2, porque me va a mostrar qué valor de atenuación tiene cada empalme, cada acoplación, la longitud de mi cable, etcétera. Pero tengo equipos un poco más sencillos, como lo es el medidor de potencia y fuente de luz, que también existen 3 métodos de medición de atenuación, dependiendo qué elemento quiero medir, solamente que aquí me va a arrojar un valor numérico nada más, como atenuación total, por lo que yo previamente tendría que hacer un cálculo de presupuesto de atenuación para saber si está dentro o no del rango. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Miguel Linares nos pregunta que si el patchcore APC con convertidor normal está bien. Aquí el puerto de mi equipo activo va a depender del conector. Si mi conector tiene un pulido APC, el equipo activo debe de tener internamente el pulido APC, y más en los transmisores, que es donde les decía que tenemos férula. Si yo acoplo un APC con un equipo activo que no tiene una férula angulada, voy a tener atenuación y voy a tener reflectancia. En ambos casos son factores que van a repercutir en el desempeño de mi enlace de fibra óptica. Si bien podría tener mucha atenuación, realmente también no podría levantar mi enlace dependiendo de la magnitud. Entonces, siempre es el mismo pulido. Muy bien. Por aquí, Hugo Santana nos dice que debemos cuidar al usar diferentes módulos SFP de otras marcas. Bueno, aquí lamentablemente tenemos que en los módulos ópticos, en especial a estas marcas líderes en venta de switches, tienen candados, y pues es razonable, ¿no? Es razonable porque comprar un módulo barato, vamos a llamarlo así, y que funcione con todo equipo activo, con todo switch, con todo convertidor de medios, bueno, pues el mercado no tendría este auge, por lo que hay candados, hay firmwares que no van a reconocer el módulo óptico. Esto me da pauta a mencionarles que en Optronics ofrecemos una solución. En Optronics ofrecemos el transceiver universal, el cual nosotros cargamos el firmware que requiere el módulo para que sea reconocido por el switch que ustedes quieran. Por lo tanto, adicional a la longitud de onda, al tipo de transceiver, alcance, tipo de fibra, ustedes nos dicen para qué modelo y marca de switch o equipo activo necesitan conectarlo, y nosotros desde fábrica les ponemos el firmware. De otro caso, muy probablemente no lo va a reconocer a un costo pues por debajo de los originales, pero con la misma calidad. Perfecto, Víctor. Por aquí la última pregunta de nuestro amigo Guillermo García dice si se pueden usar dos diferentes media converter para la misma velocidad en un enlace. Dos diferentes en marcas. Yo me imagino que sí eran dos diferentes marcas, pero dice, ¿se pueden usar dos diferentes media converters? Yo creo que sí, diferentes marcas de convertidor de medios.
para un mismo enlace? Ok, dos diferentes convertidores de medios, sí se puede. ¿Por qué? Porque ahí la comunicación la va a tener fibra, convertidor marca X, fibra, convertidor marca Y. Ahí no hay ningún problema. El problema podría presentarse de convertidor de medios al equipo, ya sea un switch o al periférico que se va a conectar. Más probablemente problemas vamos a tener si quiero conectar el convertidor de medios de marca X con un switch de otra marca. Posiblemente ahí haya problemas de compatibilidad. Pero es convertidor a convertidor, por medio de la fibra óptica no debería haber ningún problema. Perfecto. Varios de nuestros amigos conectados el día de hoy nos hacen básicamente la misma pregunta de si vamos a mandar las diapositivas o si vamos a mandar la presentación. Quiero reafirmar lo que ya Víctor nos había comentado. Al terminar la sesión, les vamos a mandar la presentación, se les manda el video y se sube de igual forma a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento. Pues de momento llegaríamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecerles el favor de su presencia, agradecerle a nuestro amigo Víctor por habernos dado este espacio y este tiempo. Víctor, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de finalizar. Sí, gracias Miguel. Invitarlos a que nos sigan acompañando en estos eventos, anunciarles el próximo seminario que vamos a tener, donde vamos a tener un gran invitado que es el ingeniero Octavio Álvarez, director general de nuestra empresa hermana ACR Roalte Consulting, quien son expertos en el soplado de fibra y la instalación subterránea, donde vamos a hablar en efecto en todo lo que necesito saber para una correcta instalación de este tipo. Entonces, estén pendientes para nuestra próxima sesión, que es el 8 de junio, en punto de las 11. Ya de manera inmediata va a empezar el registro, por lo tanto, vayan apartando su lugar y no se pierdan esta ni las próximas sesiones. Adicionalmente, a que pueden consultar las que ya vimos anteriormente. Y por último, quiero invitarlos a nuestro ciclo de cursos que llevamos a cabo la tercera semana de cada mes, donde tenemos curso de planta interna, fibra óptica planta interna, curso de fibra óptica planta externa y curso de redes ópticas pasivas, Five2U, donde ahora, aparte de tener nuestro certificado como marca Optronics, los certificamos con un DS3, que es una certificación avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde el programa está certificado, está dado de alta con esta institución, y un servidor es un instructor externo certificado también ante la STPS. Entonces, esta certificación le da un plus a nuestros cursos y espero que lo aprovechen porque no todos lo tienen. Y sí, en efecto, sería todo de mi parte. Invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, donde subimos información de suma relevancia y que les van a ayudar en su día a día. Y de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Gracias, Miguel, y que estén bien. Excelente día. Gracias a todos ustedes por el favor de su presencia. Como ya les mencionó Víctor, los invitamos a nuestros próximos webinars. En el mes de junio tenemos dos. El día 8 de junio, el tema de soplado de fibra. Y para el día 10 de junio, equipos de switches industriales de nuestra marca Moxa, que también nos van a estar acompañando. Gracias a todos ustedes por su presencia. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.